La tierra es un tamborcito de barro. Juntemos todas las manos, hermanadas en un son. Bueno, muy buenos días nuevamente con ustedes. El Arrechizo y las redes convocantes al evento les da la bienvenida. Un saludo muy especial. Aquellas personas que tienen dificultades con el audio en el chat, con el mayor de los gustos estaremos pendientes a recibir sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios. Una bienvenida muy especial a todas estas personas que hasta hoy nos acompañan y a aquellos que han venido acompañándonos durante los últimos eventos, durante los últimos sábados. Bienvenidos nuevamente también. Qué rico tenerlos en este espacio de reflexión, de acompañamiento académico, de transformación de saberes que nos permite tejer una red desde el norte hasta el sur y desde el oriente hasta el occidente de este hermoso continente americano. No sé, es bien interesante ver cómo en los últimos días hemos venido matizando este encuentro. Recuerdo hace unos días que estábamos hablando desde los maestros. Hace 2 fines de semana estábamos hablando desde los maestros. El fin de semana pasado tuvimos el placer de disfrutar el acompañamiento de algunos chicos que muy amablemente nos deleitaron con un poquito de música y de placer auditivo para relajar el alma. Hoy vamos a tener una variedad, algo diferente, vamos a tener un espacio diferente. Tatiana, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, aquí con un matecito. El mate uruguayo, qué bonito. Tatiana, ¿qué cuentas de nuevo? Estoy hecha de retazos, pedacitos coloridos de cada vida que pasa por la mía y que voy cosiendo en el alma. No siempre son bonitos, ni siempre felices, pero me agregan y me hacen ser quien soy. En cada encuentro, en cada contacto voy quedando mayor. En cada retazo, una vida, una lección, un cariño, una nostalgia, que me hacen más persona, más humana, más completa. Y pienso que es así como la vida se hace, de pedazos de otras gentes, que se van convirtiendo en parte de la gente también. Y la mejor parte es que nunca estamos listos ni finalizados. Siempre habrá un retazo para añadir al alma. Por lo tanto, gracias a cada uno de ustedes que forman parte de mi vida y que me permiten engrandecer mi historia con los retazos dejados en mí. Que yo también pueda dejar pedacitos de mí por los caminos y que puedan ser parte de sus historias. Y que así, de retazo en retazo, podamos convertirnos un día en un inmenso bordado de nosotros. Poetisa carioca, Cora Carolina. Oye, Tatiana, qué hermoso. Bueno, mira, hoy empezamos saludándonos desde la zona carioca. Qué bonito, hermoso. Tatiana, imagínate que, bueno, y para todos, bienvenidos. Realmente es un hermoso día. Hoy es sábado. Y aquí en Bogotá, aunque no está haciendo un solazo, pero está siendo un hermoso día. Vamos a tener la posibilidad de disfrutar de un espacio de saberes. Y Tatiana, todos los compañeros, les cuento, hoy nos acompaña Cristian Gabriel Zavala. Él es especialista docente de niveles superiores en la enseñanza de la programación en informática. Especialista superior en educación y tecnología de la informática de la comunicación y analista de sistemas de informática de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, yo quiero darle una bienvenida muy especial a estos 25 minutos de espacio que va a tener Cristian para compartirnos todo este saber. ¿Qué te parece, Tatiana? ¿Te gusta la idea? Espectacular.
Ok, Entonces vámonos entonces, para Argentina con un rico matecito. por Adelante, supuesto. profe. Todo mío. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por toda esta red que están proponiendo ustedes para intercambio de distintas experiencias. Yo ahora voy a empezar a compartir pantalla para ver si todos lo pueden visualizar. Ya hicimos algunas pruebas, pero bueno, a veces la tecnología no nos acompaña, tenemos el backup necesario. Bueno, en primer momento, muchísimas gracias Alberto, Ana, por brindarnos este espacio, como les comentaba. Vamos a ver. Bueno, en primer momento, agradecer esto, yo siempre destaco que es un trabajo colaborativo. Es muy importante, creemos nosotros, desde un primer momento, pensar en trabajo colaborativo, ya que no es solamente impulsar o promover el estudio en esta cuestión, trabajar colaborativamente, sino que entre los docentes también podemos hacerlo. Y bueno, acá tenemos nosotros hoy una muestra de una implementación áulica que surgió en un primer momento, donde no es solamente un trabajo individual o de un profe que lo implementó para un contenido específico, sino que se pensó siempre dentro de los lineamientos que propone el Ministerio de Educación. ¿Sí? Desde el año 2018 se propone los núcleos de aprendizaje prioritarios, donde se abordan conceptos de programación y robótica. Bueno, en primer momento, agradecer mucho porque son autores tanto el profesor Gagliardi Pablo, la profesora Belén Rainar, el profesor Pablo Tenaglia, quienes acompañaron todo este proyecto y formaron parte del proyecto inicial. Bueno, después tenemos mucha gente involucrada, como es el IPEM 320 Jorge Cafrune, la profesora Tiberi, la profesora Miranda, que son directoras y vicedirectoras, y también cabe mencionar, por eso destaco siempre el trabajo colaborativo, como es la profesora Rosa Liliana Vargas, que de alguna forma ya ha sido directora de nuestro establecimiento, pero aún hoy se encuentra promoviendo, ayudando y colaborando absolutamente con todos los proyectos. La red Comedy, que bueno, de alguna forma ellos promueven los estudios de la historia y el comportamiento de la sociedad en esto que es los avances tecnológicos, entonces también está involucrada. No me quiero olvidar de nadie porque en realidad son muchas las instituciones que se han sumado a participar en los proyectos, mencionando desde que esto parte desde un club de ciencia, específicamente del IPEM 320 Jorge Cafrune, los docentes que yo mencioné, todos estamos involucrados dentro de este club de ciencia. Luego se involucra el programa Aprender Conectados, la Subsecretaría de Promoción, Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación, la escuela primaria Carlos Saavedra Lamas, que también participó dentro de esto que es el laberinto robótico, sumando sus estudiantes para que puedan de alguna forma desarrollar esto que nosotros llamamos el pensamiento computacional y que ya vamos a ver un poquito de qué estamos hablando. Asimismo, tenemos el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que también se ha sumado. Agradecer siempre a profesores como Cecilia de la Vedova, que se involucra también dentro de estos proyectos, a que nos invitaron a hacer una muestra. Más que una muestra, esto se trata de que los estudiantes han podido participar justamente con el laberinto robótico, que es el título de la propuesta, en lo que es la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología que se desarrolló el año pasado en la provincia de Córdoba. Bien, el surgimiento, como les comentaba recién, es una propuesta pedagógica que nace como una innovación, siempre pensando en estas cuestiones que mencionamos nosotros de los núcleos de aprendizaje prioritarios. Se pensó desde un primer momento en recursos que no
que no afecten económicamente a los establecimientos o las instituciones que por ahí lo veían como una idea o una implementación áulica muy enriquecedora. Entonces, se pensó siempre en utilizar recursos como son placas Arduino hoy que se conocen, y está pensado tanto para el nivel inicial, primario y secundario. Por eso cuando desarrollamos toda la idea, pensamos también nosotros en que pueda ser un robot simple, como una caja negra para el nivel inicial, donde los chicos aprendan todos estos conceptos de la programación y la robótica que están relacionados con el pensamiento computacional. Y a medida que van pudiendo avanzar, ya cuando llegan a nivel medio, a nivel primario y luego a nivel medio, puedan seguir utilizando un recurso, anexando distintos dispositivos que hacen al robot en particular, ¿sí? La idea del laberinto se fue calibrando a medida que avanzamos en el tiempo, a medida que fuimos encontrando distintos errores, distintas cuestiones que hacen a que el estudiante justamente pueda desarrollar estas capacidades. Bien, ustedes verán en las primeras fotos que el robot era muy sencillito, las paredes por ahí quizá eran muy altas, luego se recortaron, luego se ploteó, se pintó y bueno, ya vamos a ver más fotos. Bueno, yo recién les mencionaba cuestiones sobre los núcleos de aprendizaje prioritarios o NAP que dispone el Ministerio de Educación. Por eso desde el año de 2018, como les mencionaba anteriormente, se trata sobre educación inicial, primaria y secundaria, donde equipos técnicos del Ministerio Nacional, representantes de todas las provincias argentinas, se aprobó a través del Consejo Federal de Educación. Ahí están todas las resoluciones donde se aprobaron los NAP, que incluyen la programación y la robótica en los espacios curriculares. Entonces, creemos y hemos comprobado de que se están abordando lo que requieren o lo que quieren de alguna forma hacernos llegar con esta cuestión que estamos analizando. Bien, si nos remitimos a la Ley de Educación Nacional, donde se establece la necesidad de desarrollar competencias necesarias para el manejo de los lenguajes producidos por la tecnología de la información y la comunicación, justamente nosotros estamos con esta propuesta promoviendo todo lo dispuesto en la Ley de Educación Nacional, donde también se establece que la incorporación de la educación digital, la programación y la robótica a la currícula nacional es un paso fundamental para dar lugar a la formación y transformación que necesitan nuestros estudiantes y nuestro país. También se habla del aprendizaje de la educación digital, la programación y la robótica, que se enmarca dentro de un proceso de transversalidad, o sea que no está dispuesto desde un espacio curricular, desde un solo espacio curricular. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todos esos conceptos, en un primer momento se habló de competencias de educación digital en lo que es la educación aquí en Argentina. Siempre se habla de capacidades, como es la participación, el pensamiento crítico, el aprender a aprender, la resolución de problemas, comunicación, trabajos con otros. Bien, todas estas cuestiones están relacionadas justamente con la programación, el pensamiento computacional y la robótica. Nosotros pudimos dar fe de cómo se trabajó, cómo los chicos, los estudiantes, de alguna forma hacían uso de estas capacidades, como es el pensamiento crítico, aprendieron a aprender, cómo resuelven ellos los problemas y sobre todo, como decimos siempre, el trabajo con otros, el trabajo colaborativo, el respeto hacia la opinión del otro. Nosotros lamentablemente no podemos difundir fotos como pasa en la mayoría de los países, lo hablábamos recién con Alberto, difundir imágenes de estudiantes que sean menores de edad. Ahí tenemos la interferencia, ya se va a resolver.
Bien, como les decía, por ahí no podemos difundir imágenes de estudiantes, pero es muy lindo ver la situación en la que los estudiantes se entusiasman, se motivan a través de este recurso que, bueno, nosotros lo denominamos, lo llamamos laberinto robótico. Yo mencioné el pensamiento computacional, donde en una definición de Janet Green nos dice que es son los procesos del pensamiento humano implicados en la formulación de problemas. Por eso, cuando hablamos de que pensamiento computacional no estamos refiriéndonos puntualmente a enseñar programación, ¿sí? Sino que va un poco más allá y está referido a que nosotros, a través de herramientas propias de la programación y la robótica, a nosotros nos acerca a resolver problemas de la vida real, ¿no es cierto? El pensamiento computacional está fundada en esa cuestión, no precisamente a pensar como una computadora, sino a utilizar algunas estrategias propias de la programación y la robótica. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es el laberinto? ¿Qué es el dispositivo? Nosotros lo llamamos ZG1 en referencia, bueno, se nos ocurrió como usar algunas iniciales. Son placas Arduino que están ya ensambladas, que muchas instituciones educativas comenzaron a utilizarlas a medida que nosotros mostrábamos y los hacíamos partícipes de esto que se llama laberinto robótico. Utilizamos distintas aplicaciones, se puede programar absolutamente con cualquier aplicación que involucre el código C que maneja Arduino. Nosotros, para hacerlo de alguna forma y pensarlo para los niveles inicial y primario, se pensó en un primer momento en herramientas como Mblox, herramientas gratuitas, herramientas que nos ayudan a nosotros a justamente poder enviar las señales digitales en este caso y luego analógicas si se quiere pensar en nivel secundario. Bueno, ¿a quién está dirigido? Como les decía recién, a nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Ahí un poco hablamos también de qué es lo que se pretende, de que se puede desarrollar la capacidad dentro de las tecnologías digitales de reconocer, ¿no es cierto? Sensibilización con dichas tecnologías. En nivel primario, recuperar, reforzar y profundizar conocimientos. Para nivel secundario, en desarrollar y estimular capacidades en los alumnos que permitan hacer elecciones tecnológicas fundamentadas y pensar en nuevos desarrollos tecnológicos. Entonces, bueno, justamente nosotros basándonos en los 3 niveles es que propusimos lo que se llamó laberinto robótico. Ya ahí podemos ver algunas fotos donde chicos de nivel medio, en este caso, están trabajando, como les decía recién, para nivel inicial se pensó en una caja negra donde los chicos lo único que hacen es dar instrucciones. El laberinto se compone de varias paredes donde pueden ir modificando los recorridos. Entonces, hacerle algunos primeros recorridos donde los chicos solamente programan utilizando estas herramientas que yo les mencionaba referidas al pensamiento computacional. Entonces, una vez que adquirieron ese concepto, que saben resolver situaciones problemáticas, se propone al estudiante que agregue algunos componentes que ya hablamos de dispositivos, ¿no es cierto? Como pueden ser sensores. Los chicos en algunas de estas fotos están desarrollando, ampliando y modificando los mismos robots, ya que se trata de una placa de laboratorio, donde no es solamente el robot cerrado, sino que lo pueden abrir, tapar, anexar sensores y ver cómo van a establecer la comunicación con el hardware. Bueno, ahí dentro de los objetivos de la experiencia mencionamos algunos como reconocer las tecnologías digitales, desarrollar diferentes hipótesis para resolver problemas, usar juegos de construcción, realizar tareas de diseño, construir y participar en experiencias de colaboración con sus pares, que bueno, es lo que referimos siempre con esta cuestión del trabajo colaborativo. Son equipos de trabajo, son
estudiantes que terminan definiendo ellos mismos cómo lo van a resolver, qué estrategia van a utilizar para resolver los distintos planteos que se van proponiendo a través del laberinto. Como les decía, en las imágenes no podemos difundir sus rostros, ya que son menores de edad, pero bueno, ahí podemos ver en la foto de la izquierda estudiantes que están de escuelas privadas, en este caso, justamente también tratamos esta cuestión de lo económico para llegar a todas las instituciones, no solamente que sea pensado para escuelas privadas, sino que puedan participar también a escuelas públicas. Los chicos van definiendo su algoritmo, van programando, van comprobando de que el robot de alguna forma puede resolver o no, van haciendo pruebas y error constantemente hasta que logran resolver el problema. Las estrategias de enseñanza, nosotros tenemos conocimiento de algunos recursos que van llegando de distintas instituciones, entonces lo pensamos también en las dimensiones del laberinto, pensar en que han llegado recursos a las distintas instituciones de nivel inicial, como es la tortuga que vemos a mano derecha, que no es una tortuga en realidad, es una vaquita de San Antonio, se llama aquí en Argentina, o precisamente en Córdoba. Ya después ustedes dirán cómo se llama en sus respectivos países y lugares de origen. Pero bien, o sea, lo que estamos diciendo es que uno con esta tortuguita, que también le llaman la tortuguita, pueden también trabajarlo en una forma de laberinto. En la foto de abajo también vemos otro equipo en este caso de nivel primario, donde muchas instituciones se sumaron justamente para participar. O sea que venían trabajando algunos conceptos de lo que es esto del pensamiento computacional y los chicos se animaron a participar. Entonces, nosotros la propuesta ya pensamos en hacerla en distintos eventos, por eso es que mencionamos Ministerio de Ciencia y Tecnología, mencionamos Ministerio de Educación, Plaza Cielo y Tierra, distintas instituciones que de alguna forma nos aprobaron el proyecto, fue presentado también en varios congresos, donde mostramos que con esta simple implementación áulica que se pensó en primer momento, muchas instituciones luego fueron partícipes sumando a sus estudiantes, ya que venían trabajando estos conceptos y poder aplicarlos en algo que quizás sea un poquito más motivador, en el sentido de que los chicos están ya enviando aquel algoritmo, aquella programación a un recurso o a un dispositivo que justamente ya es físico, ya puede recorrer o realizar las tareas que ellos mismos han programado. Bueno, esto fue presentado en distintos establecimientos educativos, no a modo de presentación, sino justamente a que los estudiantes se sumen, puedan programar los robots. Se presentó en distintos practicar, se llama aquí en la provincia de Córdoba, donde se hacen muestras de distintos trabajos de los estudiantes y se los invitó a participar, convocándolos a través de un sitio web donde se inscriben los distintos equipos. Los equipos eran de a 3 y se iban sumando justamente para tratar de realizar, eso se pensaba de acuerdo al nivel, cómo iba a ser el laberinto y qué recursos tenía cada uno de los robots. Bueno, ahí, como les comentaba anteriormente, se involucró la Subsecretaría de Promoción, Igualdad y Calidad Educativa, Plaza Cielo y Tierra, Ministerio de Educación, los distintos practicar, que son estos eventos que les mencionaba, en Villa Carlos Paz, en Río Cuarto y en distintas localidades de toda la provincia de Córdoba. Ahí podemos ver también algunas imágenes donde justamente de distintos niveles, porque tenemos nivel medio, nivel inicial, nivel primario, están justamente haciendo uso del recurso
programando, y como les decía hace un rato, no se trata solamente que uno programa el algoritmo, sino que tiene que probarlo, volver a programar, hacer los ajustes, volver a alargar el robot desde el inicio, de tal forma que pueda resolver el algoritmo planteado. Bueno, eso es simplemente, ahí hacemos referencia que individualmente somos una gota, juntos somos un océano. Lo que queremos comunicar de alguna forma, voy a ver si puedo compartir pantalla, imagen, es justamente esto del trabajo colaborativo, como con un cuerpo docente que se involucra en esto. No me quiero olvidar también preceptores como Néstor González, que siempre está apoyando, involucrando a los estudiantes en este proceso de enseñanza. Nosotros desde la institución IPEM 320 no contamos con los mejores recursos, y bueno, a veces vamos resolviendo estas implementaciones gracias al equipo de trabajo, al equipo de laboratorio. ¿Sí? ¿Alguien habló? No, o se habilitó un micrófono. Bien, bueno, ahí pueden ver distintas imágenes en el proceso de enseñanza, donde se involucró y nos abre la puerta siempre el IPEM 320, justamente para que participen otras instituciones. Ahí vemos fotos de los distintos eventos que se han realizado, han participado numerosas escuelas, por ahí no podemos mencionar a todas porque han trabajado más de 300 escuelas en los distintos eventos. Podemos ver chicos estudiantes de nivel medio, en esta foto estamos viendo nivel inicial, nivel primario. Se hicieron charlas para docentes en cómo implementar esta estrategia. Las autoridades también acompañaron en todo este proceso, que son las imágenes que estamos viendo. Muchas autoridades les pareció muy importante de que nosotros, a través de estos núcleos de aprendizaje prioritarios que se establecieron desde el año 2018 para la enseñanza de la programación y la robótica, podamos justamente buscar estas estrategias de enseñanza. Bueno, yo los dejo comentarles simplemente esto, y me abro a todas las preguntas que nos quieran hacer. No sé, Alberto, si querés en este momento leernos alguna de las consultas que puedan ir haciendo. Mientras tanto, podemos ver algunas fotos de los distintos eventos, a donde está el registro de todos los estudiantes que de alguna forma se han involucrado. Profesor Gustavo Distel, también, que se vio involucrado porque acompañó todo este proceso. Y por ahí es mucha la gente que se ha sumado, profesora Susana Fossati, donde nos acompañan en todo este proceso. ¿Sí? Nosotros contamos con instituciones, y lo decía recién, que nos abren las puertas, que nos dan vía libre para trabajar estas cuestiones, y siempre consideramos que es esencial el trabajo colaborativo, ¿sí? No solo comunicarlo para que los estudiantes aprendan a trabajar de forma colaborativa, sino que nosotros estamos haciendo una muestra de cómo un cuerpo docente de distintas áreas, porque aquí los especialistas en programación y robótica somos 2, quizás 3, que a veces nos vamos sumando, pero tenemos arquitectos, tenemos profesores de historia, tenemos mucha gente que de alguna forma se va sumando, va acompañando estos procesos, y bueno, siempre agradecidos, bueno, justamente, ya es como que lo he dicho, agradecer a todos estos. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. En verdad es
Ha sido muy interesante su presentación y los comentarios que han hecho las personas están más que sorprendidas, muy interesados en conocer algunos elementos relacionados con la propuesta. Me parece interesantísimo, sobre todo algo que mencionábamos precisamente ahora hace unos momentos con Cristian, ¿no? Cómo darle la posibilidad a los chicos en las instituciones de educación básica de poder llegar a la construcción tecnológica y de una formación tecnológica en el sentido del conocimiento, ¿no? El manejar la tecnología de una manera diferente, que sea capaz de construir. Tengo entendido que hay varios compañeros de diferentes ciudades del mundo que entraron momentos después, que se le quiere extender un saludo muy especial. Y sé que hay una pregunta, Tatiana, tienes una pregunta para Cristian, ¿cierto? Sí, Alberto. Profe Cristian, bueno, tenemos varias preguntas, pero las vamos a dejar al final. Sin embargo, quisiéramos acotar una de ellas. La maestra Ingrid Pérez nos pregunta, ¿qué otras estrategias, aparte de las que usted nos ha mencionado, se pueden trabajar con los niños de educación inicial, la primera infancia o los niños de parvularia? Bueno, pensando puntualmente en la propuesta que nosotros diseñamos, es justamente, aquí se pensó en el pensamiento computacional, que fue lo dispuesto por el Ministerio de Educación. No precisamente hemos abordado, quizá esté más referida a la pregunta en cómo abordarlo desde algún espacio curricular, como pueden ser, no sé, en este momento se me ocurre geografía. Nosotros estamos estudiando mesetas, estamos estudiando relieve o algunas cuestiones, podemos adaptar, creemos nosotros, justamente un laberinto, alguna forma. Yo tengo algunos videos, lo que pasa es que probablemente no, los recursos no me acompañan en este momento. Quizás se los pueda compartir en otra instancia, donde hay docentes que, bueno, han diseñado. Por ejemplo, ellos estaban estudiando esto que les explicaba de geografía y bueno, han diseñado cómo llegar a la meseta, donde realmente el, el estudiante necesita previamente conocer el concepto, el contenido del espacio curricular en sí. Entonces, aprendiendo distintas estrategias para la resolución de problemas, podemos nosotros considerar cómo podemos dirigir, en este caso, un robot, ¿no es cierto? No sé si respondo puntualmente a la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Vamos a dejar entonces las otras preguntas para el final. Alberto, ¿tú querías comentarnos algo? Sí, es que estaba por acá leyendo algo y me encontré con un amigo que quiere mandarle un mensaje muy especial a algunas personas, ¿no? Y dice así: compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que tus fusiles que delirio o a pesar de la beta o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no pienses que no pienses que flojera igual pueda contar conmigo. Pero hagamos un trato. Quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo y cuando digo esto, quiero decir contar aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa a mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Yo creo que es un legado de nuestro amigo Mario Benedetti. Muchas gracias, Alberto, por seguirnos inspirando y justamente para decirle al profe Cristian que usted sabe que puede contar con todos nosotros. Y pues en ese mismo sentido quiero presentar a una compañera, amiga, colega, maestra con la que siempre he podido contar. Pero antes de darle el paso a ella y mientras ella
va listando, quisiéramos pedirle al profe Cristian, porfa, que nos deje de compartir la pantalla para que la siguiente ponente pueda presentar su texto. En ese orden de ideas, para mí es un gran honor presentar a la maestra María Elena Ramírez Cabanzo. Esta vez está ella representando a Colombia con un delicioso café colombiano. Es doctora en Ciencias Pedagógicas del Instituto Latinoamericano y Caribeño. Es magíster en Educación, especialista en Enseñanza de la Historia de la Universidad Santo Tomás, licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Distrital, docente de la Secretaría de Educación Bogotá, Colombia, en el Colegio Fernando Soto Aparicio, institución educativa distrital. Es además docente de la Facultad de Educación, Universidad del Área Andina, y por supuesto es maestra investigadora de la Red Chiso. Es una gran colega, una gran amiga, una gran sabedora, y pues ella nos va a deleitar con un magnífico texto y ponencia que se llama Sujetos Sentipensantes, Mente, Corazón y Acción. María Elena, bienvenida, este es tu espacio. Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Muchas gracias por el espacio que hoy nos convoca. El texto lo he titulado Sujetos Sentipensantes, Mente, Corazón y Acción. Este ejercicio está pensado desde una posibilidad de comprender el papel que juega la escuela y el papel que juegan las ciencias sociales a nivel general. Entonces yo escuchaba al profesor Cristian y en la medida en que él hablaba de la robótica, en la medida en que él nos mostraba una experiencia desde el aula y una experiencia desde el colectivo y desde unas propuestas curriculares, hoy vengo a plantear un ejercicio desde lo humano que se puede dar también en el aula y lógicamente a partir de otro tipo de reflexiones. Por ello, los invito entonces a compartir, a revisar un poquito las imágenes que a continuación presento. Bueno, entonces las imágenes que estoy presentando son imágenes que están pensadas así. Gracias. Son imágenes que están pensadas en socializar un poco cuál ha sido la trayectoria de ejercicio que he sistematizado en los últimos 3 años en la institución educativa distrital de Bogotá, Fernando Soto Aparicio. Entonces, él comienza con un ejercicio pensado desde que son los derechos humanos, que es el liderazgo, que es la formación en valores. Pero a partir de estos ejercicios de sistematización, lo que se pretendía era pensar un poco el papel de las ciencias sociales en la formación de un sujeto más humano y más sensible. Y estaba atravesando pues, toda esta mirada de qué era formar sujetos sentipensantes. En los últimos 2 años, entonces, la reflexión en el aula y el trabajo con los estudiantes nos permitió acercarnos a otro tipo de elementos para pensar al sujeto sentipensante. Entonces nos remitimos un poquito a la teoría y entre ellos era, bueno, las ciencias sociales tienen una tarea muy importante en la formación del sujeto y era pensar un poco qué significaba eso de formación humana, qué significaba eso de formar sujetos sociales, cuál era el papel de la pedagogía en la concreción de ese pensar desde los autores y aterrizarlo en el trabajo en aula. Entonces, a partir de ese momento, la idea era pensar qué hacían esos elementos teóricos para concretar ese ejercicio directamente en el aula y concretarlo en donde nosotros estábamos en esa dinámica. Por ello, entonces me acerco al concepto de Orlando Falsborda a partir de una experiencia que tuvo en la zona de Córdoba y en la zona de Sincelejo. Y era cuando me acerco a un grupo de indígenas zenúes que estaban haciendo una especialización en ese momento y ellos empiezan la ruta
por una zona cenagosa, hace que empecemos a hablar del papel del agua y el papel de la pesca y la economía en esos contextos. Y de inmediato empezamos a hablar de Orlando Falsborda cuando él hace referencia a que el sujeto se debe al territorio y el territorio se debe al sujeto, y ahí deben existir una relación eh, muy estrecha. Y esa relación estrecha es la que va a permitir que él se posicione como un sujeto crítico, reflexivo, donde confronte la teoría y la práctica, donde pueda leer lo que acontece en su realidad y pueda de una u otra manera poder divulgar con otros sujetos lo que aquí estaba pasando. Entonces, esa mirada de Orlando Falsborda hace que cuando ya uno está en el escenario escolar y está en el aula y esté pensando en la dinámica del encuentro con los estudiantes y del encuentro con los elementos teóricos, cómo yo traigo esa situación en el aula. Entonces, para ello, traigo por un lado, entonces, la idea que nos plantea Orlando Falsborda de la transformación del espacio y qué hacer en el aula. Entonces, lo que tenemos que hacer en el aula es pensar y reflexionar qué elementos lo que hay en los otros escenarios. Segundo, cuestionar a partir de las dinámicas teóricas del aula de clase, cuestionar el concepto de dominación y el concepto de poder. Y esos elementos, cómo nosotros podemos revisar qué pasa con los sujetos, qué pasa con las relaciones intersubjetivas para permitir que ese sujeto realmente cuestione esos elementos de dominación y pueda generar una apertura de emancipación desde su pensar. Luego, ¿cuál es el papel de esos sujetos en esos contextos? Y aquí Orlando Falsborda lo aterriza de manera muy, muy clara. Él dice muy claro, los sujetos son saber, los sujetos a partir de ese saber se convierten en sujetos participantes, y cuando se convierten en esos sujetos participantes y en esos sujetos de saber, reconoce lo que está pasando. Y cuando él reconoce lo que está pasando, se convierte en un sujeto pensante. Entonces, desde esta mirada, entonces uno empieza a escudriñar un poco lo que ha ido atravesando los elementos epistemológicos, donde separa las ciencias sociales y también donde separa la formación del maestro, porque yo me posiciono desde dos miradas, una como maestra de aula de ciencias sociales y otra como maestra formadora de maestros. Entonces, estos insumos que nos aporta Orlando Falsborda los podemos ubicar en donde, en estos contextos mucho más prácticos y mucho más dinámicos, pero agarrándonos de unos elementos teóricos muy contundentes, que es lo que nos va a permitir en el aula poder reflexionar. Y es, primero, ¿qué significa eso de pedagogía del diálogo? Esa pedagogía donde ponemos a conversar a nuestros estudiantes con sus contextos y con los escenarios de realidad. Esta pedagogía del diálogo la expongo en estas diapositivas que coloqué acá como ejercicio de interacción entre los estudiantes. Ellos se ubican en contextos próximos a la institución, contextos próximos a sus espacios o a sus escenarios de actuación. Luego, cuando dice acá pedagogía de la indignación, la idea es que esas noticias que hay alrededor, que están acá en Colombia, para los compañeros de Argentina, para los compañeros que nos acompañan de otros lugares, en Colombia en los últimos 100 años, porque no se puede desconocer que ha sido desde 100 años, el fenómeno de la violencia ha sido muy fuerte, como en muchos lugares de Latinoamérica. Pero después de todo este fenómeno de la violencia que se gesta a partir de los años 50 y luego mucho más reciente a partir de los años 80, se ha generado unas problemáticas en Colombia muy fuertes de violación de derechos humanos, de desplazamiento forzado, de asesinato a líderes que tienen trabajos en la comunidad con el territorio, con el agua, con estos contextos sociodiversos, con estos contextos con una ecología muy fuerte.
Entonces, aquí se lleva a cabo una exposición, fue una exposición muy contundente durante el año pasado, 2019, se llamó El Testigo. Y contra viento y marea llevamos a nuestros estudiantes a esa exposición y esa exposición hace que ellos puedan entonces acá propiciar esa reflexión de indignación frente a todo lo que estaba aconteciendo. Entonces, esa reflexión les permitió a ellos poder entrar en procesos de autoconciencia y mucho más humanos que permitan que ellos realmente se posicionen desde una mirada crítica y como sujetos críticos y muy reflexivos con mucho sentido crítico frente a todo lo que acontecía y desde esa recurrir a esa memoria para que ellos que no lo han vivido directamente no puede pasar en vano, sino que al contrario, ellos reflexionen y puedan revisar qué está sucediendo en los contextos actuales. Entonces, planteé un ejercicio que es donde se concentra todo el soporte de qué significa sujeto sentipensante. Y es que el sujeto sentipensante se mira desde un sujeto político, pero ese sujeto político que conoce desde lo teórico y desde la realidad todos estos fenómenos que hay alrededor del ser humano y que le permita pensar cuál es su papel protagónico, pero también que sienta. Desde este escenario de sentir, vamos a las comunidades muy cercanas donde ellos están, sus familias, y a partir de preguntas problematizadoras y de preguntas generadoras con sus familias, podemos hacer una lectura y releer ese contexto. Y al releer ese contexto es donde él va a colocar mente, acción y corazón. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros pensar que el ejercicio de formación de sujetos sentipensantes es un ejercicio dinámico, permanente, es un ejercicio continuo, es un ejercicio que no se puede desligar de la realidad. Entonces viene el gran interrogante que es lo que ha acontecido en los últimos 2 meses. Y es, bueno, toda esa tarea que se venía trabajando en diferentes contextos y en diferentes escenarios con mis estudiantes y reflexionando desde lo que pasaba en la vía pública, desde lo que pasaba en la localidad, aquí en Bogotá se llaman localidades, desde lo que pasaba en el campo, desde lo que sucede con la minería, desde lo que sucede con muchos otros escenarios, la situación de desplazamiento de población indígena, la situación de desplazamiento de comunidades enteras, de líderes que han tenido que, a pesar de hacer las denuncias, han tenido que esconderse en otros lugares porque les colocan escoltas que son financiados por los mismos aparatos del Estado, pero en contra de lo que está haciendo. Entonces, nuestros estudiantes leen todas esas noticias, todas esas realidades, y ellos empiezan a reflexionar sobre, bueno, ¿y cuál es mi papel allá en la casa, en la comunidad? Entonces, con este fenómeno de la pandemia surgió como a principios de abril. Yo decía, bueno, ¿y qué va a pasar con el desarrollo, con ese trabajo que se venía haciendo, que se venía gestando, que se venía consolidando con todo este escenario de la pandemia? Entonces surgen otras miradas y otras reflexiones frente a cuál es el papel de la escuela, cuál es el papel del trabajo en aula desde la virtualidad y desde la mediación y desde el uso de todos los elementos que nos puedan facilitar conectarnos con nuestros estudiantes a pesar de las situaciones que tenemos de no conectividad, de no acceso al Internet, de falta de un empleo, de verse confinados y sin tener que comer porque están en el diario vivir y en el diario conseguir el dinero. Entonces empezamos a revisar qué iba a pasar. Entonces, a partir de eso, comenzamos, que es lo que estoy haciendo desde hace exactamente mes y medio, que hace un estudiante, un sujeto sentipensante en este estado de confinamiento, donde esa experiencia
de no estar, o desde esa experiencia de no estar inmerso en ese mundo de forma dinámica, sino a través de la mediación, cómo podemos leer esa realidad, cómo podemos pensar esa realidad y cómo podemos canalizar todo eso a partir de esos sentimientos que también generaron un encuentro y un choque por estar en estado de confinamiento. Y ellos, a partir de ellos, entonces surge la respuesta. Y es ahí donde uno encuentra que ellos están no solamente formados, sino que están inquietos y muy críticos y muy reflexivos. La respuesta de ellos ha sido, profe, desde esta experiencia, nosotros sí podemos llegar a construir algo. Me decían, y yo les decía, ¿de qué manera? Y es, ¿qué papel juega el tapaboca? ¿Qué papel juega la ventana? ¿Qué papel juega la mediación para poder encontrar un sentido a la realidad y a todo lo que nos está aconteciendo? Entonces, ellos están en la problemática, pero dan la solución, porque nos permite a nosotros, como maestros, repensar nuestra práctica. Y al repensar nuestra práctica es repensar lo que está pasando desde las diferentes vivencias que tenemos con nuestros estudiantes. Son grandes desafíos como escuela que tenemos para generar ese paso de ese sujeto sentipensante a un sujeto que realmente empiece a cuestionar su vida, pero también a promover espacios de resistencia frente a lo que acontece. ¿Por qué? Porque ese es un paso muy largo y es un paso que hay que darlo paulatinamente, porque es un tiempo de confinamiento, pero es un tiempo para varias cosas. La primera, poder reflexionar sobre las disciplinas y poder mirarlas desde la interdisciplinariedad, que no es otra tarea. Otro elemento es poder relacionar lo que está aconteciendo entre lo local, lo regional, lo mundial, y esos diferentes contextos, como si tienen puntos de encuentro y como si tienen puntos donde estamos viviendo lo mismo. Comentábamos con compañeros que están en México, que están en Argentina, compañeros que están incluso en Estados Unidos, en otras condiciones, sí, pero son situaciones que permitan desde la ventana que está pasando, desde el uso del tapaboca que está pasando y desde el encontrarse en espacios de confinamiento para poder hacer que como sujeto sentipensante pueda conocer y pueda leer esa realidad. A la vez de leerla pueda releerla desde la mente y desde el corazón y desde su acción. Otra situación que hablábamos con ellos y que es lo que está aconteciendo en estos momentos también es que nuevas subjetividades se van a tejer allí. Entonces, si hay otras nuevas subjetividades, ¿qué va a pasar con esos sentimientos y esas emociones que tienen ellos en este estado de confinamiento? Y son como dos grandes miradas que yo los invito, compañeros asistentes y personas que están aquí compartiendo este espacio, que los invito a que revisemos qué está pasando en esa aula que tenemos, pero con este sujeto que hemos ido formando a pulso y con estas realidades que tenemos, qué está pasando con sus emociones y con sus lecturas frente a la realidad que acontece. Por eso decimos que entre el pensar y el saber, ¿cierto? Ahí hay un hilo que está mediado por la experiencia y en esa parte es donde nosotros podemos producir y conducir al conocimiento. Hay muchos elementos acá que quedan de pronto para 20 minutos comentar a ustedes y es volver un poquito a esta pantalla que estoy aquí compartiéndoles, ¿no? Entonces, estos días hemos estado atendiendo reflexiones desde otras miradas y siempre se conjugan en la misma, para mí,
o a mi manera de ver, ¿no? Y es que la formación de un sujeto sentipensante atraviesa por muchos elementos, atraviesa por el elemento de cómo transformar su contexto y cómo a la vez no desconocer que este sujeto que está transformando ese contexto requiere de unos insumos de conciencia frente a lo que pasa y no es fácil llegar ahí, porque Orlando Paz Borda decía que para poder llegar a ese nivel de conciencia hay que tener una madurez frente a la experiencia, a la vida, frente a lo que se acontece en el territorio. Y en esa medida nuestros estudiantes todavía están muy jóvenes, pero que se puede dar, sí se puede dar. Sí podemos llegar a la concreción de reflexiones muy sentidas, pero a la vez muy fuertes frente a lo que está pasando y frente a su constitución como un sujeto que se reconoce en estos escenarios de pandemia y que realmente no solamente es partícipe de ella, sino que la puede pensar y la puede reflexionar y puede hacer otras lecturas y que nos puede aportar. Sin otro particular, me alegra mucho haber compartido con ustedes no solamente la experiencia de aula, sino también la reflexión teórica que se ha venido construyendo de manera sistemática y de manera que digo yo, rigurosa, porque sí lo he hecho de manera muy rigurosa y que ha posibilitado compartirla en diferentes escenarios, desde la Argentina hasta México, y por qué no, pues lógicamente con todos los asistentes que aquí están. Muy amable y muchas gracias. Apreciada María Elena, muchísimas gracias por seguirnos inspirando, por esa apuesta tan hermosa y tan maravillosa, pues que nos reta una vez más a pensarnos desde la comunidad, a construir saber con nuestros estudiantes y con los demás. En ese orden de ideas, entonces, vamos a dar espacio a las preguntas, así que quiero invitar a nuestros dos ponentes. Vamos a, entonces, plantear una pregunta para el profesor Cristian e inmediatamente una pregunta para la profe María Elena. Para el profe Cristian, la profesora Sandra Raikkonen nos pregunta cuál es la proyección que se tiene con esta propuesta a largo plazo. No, bueno, la proyección nosotros la planteamos de que, por eso decía, nos estaba exponiendo acerca de los niveles que comprende, ¿no es cierto? Nosotros pensarlo, esto de la enseñanza de la programación, desde un nivel inicial, como conocemos a través, bueno, conocemos distintos programas donde se vienen de alguna forma acompañando todos estos procesos que se promociona desde el Ministerio de Educación. Entendemos que a nivel inicial en todas las escuelas de la provincia se han entregado algunos kits robóticos. Ahí leí sí algunas preguntas puntuales, pero disculpen, estoy saliendo sin cámara, por ahí la comparto ahora. Desde nivel inicial, pensando en aquel robotito que está llegando a las instituciones, que ha llegado en realidad el año pasado, desde un programa que se llamó Aprender Conectados. Entonces, la utilización del laberinto justamente para esta cuestión del pensamiento computacional, donde los chicos aprendan distintas estrategias que tienen que ver con pensamiento algorítmico. Entonces, bueno, van a impulsar justamente esta propuesta. Nosotros el robotito lo planteamos como una caja negra para nivel inicial, hay algunas instituciones que ya lo han adquirido. Entonces, la caja negra que termina siendo en un principio para nivel inicial, porque es muy, muy temprana edad para profundizar sobre el kit tecnológico o cómo están enlazados, cómo hace la cuestión que tiene que ver con los circuitos electrónicos. Entonces ellos lo ven simplemente como una caja negra que la programan y resuelven alguna situación. Ya para nivel primario está pensado justamente con los trabajos que ellos pueden hacer en Scratch, donde pueden ver estas herramientas que mencionamos, y para nivel secundario, justamente al tratarse de un hardware Arduino, que por ahí también leí la pregunta, que
bueno, ¿cómo hacemos para adquirir? Yo hablé todo el tiempo de trabajo colaborativo, por eso aquí es fundamental mencionar, por eso yo es que he mencionado tanta gente que participa, como los equipos directivos, quienes brindan los espacios y de alguna forma nos ayudan a conseguir estos recursos. Por ahí, como lo pensamos nosotros, estamos hablando del hardware que se puede conseguir hoy más económico, y el equipo directivo es quien acompaña todo el proceso. Como decía recién, para nivel secundario, nosotros con los estudiantes ya lo pensamos no solamente en una caja negra, sino que los chicos descomponen, usan esta placa como un laboratorio a donde anexan distintos sensores, distintos actuadores, ¿no es cierto? Donde ya el robot no es solamente programado, sino que pueden trabajarlo comandado desde una smartphone a través de vía Bluetooth, pueden conectarle distintos sensores a donde detecten la distancia, ¿no es cierto? Hay miles de formas de trabajarlo. Ahí cierro para no hacerlo tan extenso. Muchas gracias, profe Cristian. Profe María Elena, Samuel Cielo nos pregunta que si esta propuesta se genera desde el currículo establecido o desde qué matriz educativa se está practicando la experiencia. Ok, gracias. Atraviesa el currículo no institucional, sino atraviesa el área de ciencias sociales con el equipo de docentes que hay en la institución. Sin embargo, se han realizado una serie de ejercicios donde las otras áreas del saber han lógicamente agrupado elementos no tan teóricos como yo los he diseñado, sino algunos de ellos. Ha permitido que sea permeado en el área de literatura, en el área de filosofía, en el área de literatura y filosofía especialmente, que es como las áreas afines con las que uno trabaja permanentemente. Curricularmente no está establecido en toda la institución, pero yo pienso que el camino está por construirse, ¿no? Y tampoco es fácil, dadas las dinámicas propias de cada espacio escolar. Es una tarea ardua que hay que trabajar y más que hay que fortalecer, ¿no? Ahí ese es el camino que hay que ir construyendo. Muchísimas gracias a los ponentes. Hay una pregunta que quieren participar a los dos expositores. La hace la profesora Ana Brisset. Dice, es para los dos. Dice, hoy, ¿cómo desde su experiencia le apuestan a redes de conocimiento inter y transdisciplinar? ¿Cómo transformar los currículos establecidos oficialmente? Entonces le damos la palabra a la doctora María Elena. Bueno, con respecto a la primera pregunta o a la primera idea es uno de los elementos más importantes que nosotros debemos reconocer como maestros es la posibilidad de crear redes de trabajo que nos permitan conversar y compartir lo que hacemos. Nuestra red Chisua es una red para conversar y para ir concretando unos puntos, valga la redundancia, de encuentro. Desde esos puntos de encuentro podemos hablar de cómo leer las realidades, cómo transformar los currículos, cómo repensar los escenarios pedagógicos, cómo resignificar el discurso de los sujetos, cómo reconocer los saberes de los sujetos, pero también cómo leer esas realidades y que sean leídas desde lo que acontece en el aula escolar. Esas no son tareas de un día para otro y en nuestras instituciones, y sabemos que esa es una constante en casi toda América Latina, nuestros niños de instituciones públicas proceden de unos contextos
familiares, de unos contextos sociodiversos, con unas diferencias desde lo económico, desde lo social, desde lo afectivo, desde las pautas de crianza, con unas diferencias marcadas desde la procedencia, desde con la misma interacción que tienen con el resto de mundo, comparado con niños que pueden tener otras condiciones. Entonces, las redes de trabajo colaborativo sí nos permite conversar. Al conversar, uno empieza a identificar hasta dónde podemos llegar a crear que digo yo, como unas opciones que se pueden perfectamente aterrizar en el trabajo de aula y en muchos otros escenarios. Y a partir también de esas reflexiones es que hemos ido construyendo algunas, sistematizando, y hemos hecho publicaciones al respecto que nos permitan pensar qué pasa con la práctica pedagógica en el aula escolar, o qué pasa, retomando un poco al compañero anterior, qué pasa con el uso de las TIC también en en el aula escolar, que también es otra de los elementos que estamos trabajando con los jóvenes, y es cómo usar la mediación, no porque estamos ahorita en pandemia, no, sino que es algo que se viene dando desde hace mucho tiempo. Yo diría que hace más de, que digo yo, 5 o 6 años, que nos ha permitido revisar ese uso de la tecnología en la dinámica del desarrollo de la temática a nivel general. Y por otro lado, decir que las transformaciones no son de un día para otro. Alguien preguntaba que cuáles son las evidencias con los estudiantes, y lo primero que hay que me parece a mí que podría comentar es la disminución de las agresiones que hay con los estudiantes en grados superiores. Se podría prácticamente decir que disminuyó en un 99% esas agresiones entre los estudiantes, porque eso permite que ellos empiecen a pensarse, bueno, si yo estoy pensando, leyendo, reflexionando, y estoy atravesado por una serie de insumos teóricos, y a la vez desde la experiencia que vivo, pues la violencia no tiene que ser la mejor respuesta, o la respuesta, ¿no? Por otro lado, también socializar con las familias y traer las familias al aula escolar nos ha permitido, cuando nos encontramos, que las familias conversen de lo que hacen sus hijos. Y otra de las transformaciones que hay es el interés que tienen ellos por escenarios, o por seguir carreras, los que han sido alumnos, carreras muy próximas a las ciencias sociales. Entonces uno queda no solamente fascinado por eso, porque no es solo, sino que es el gusto que tienen. Además, participan en otros escenarios de protagonismo juvenil, y eso se ha venido constituyendo en los últimos años en los estudiantes. Incluso en este momento tenemos estudiantes que participan en un ejercicio aquí en Bogotá que se llaman Simonum, y el día de ayer me decían, profe, ya somos 8 que vamos a ser presidente de mesa. Y yo, qué maravilla. O estudiantes que han sido protagónicos a través de los consejos de política educativa en la localidad, en este caso la localidad de Kennedy. Entonces, esas transformaciones no son que uno diga que es el 100%, pero seguro que en la medida en que el uno jalona al otro, hay transformaciones que lo llenan a uno. Gracias. Doctora, muchísimas gracias. Cristian, le cedemos la palabra para la misma pregunta. Bueno, hermosa pregunta, sí. Bueno, justamente esto de lo interdisciplinario, nosotros consideramos siempre la articulación, por eso cuando estuve mencionando los distintos espacios que participan en lo curricular, distintos contenidos de distintas áreas, donde, por ejemplo, una profe de inglés puede de repente plantear que los niños redacten una cuestión, por ejemplo, el desarrollo del algoritmo planteado. Nosotros lo vimos desde ese punto, cómo ellos pueden de repente ver componentes que hacen a la cuestión de robótica que venimos trabajando nosotros en nuestro caso.
siempre hacemos hincapié en las capacidades, justamente lo que está propuesto, como mencioné yo, de los núcleos de aprendizaje, que siempre mencionamos a las competencias de educación digital. Bueno, donde ahí está determinado el pensamiento crítico, que el niño aprenda, que el estudiante aprenda justamente a aprender, que nosotros podamos tomar ese lugar, no particularmente desde una mirada o una clase donde siempre estamos actuando de alguna forma como una exposición oral, sino que el chico investigue, que el chico de alguna forma se ve involucrado con el proyecto o con el contenido que estamos en este momento tratando. Para nosotros, lo decimos siempre, esto del aprender a aprender, o sea, que el chico se apropie de la herramienta necesaria, utilizando, por eso mencionamos también el uso autónomo de las TIC, la creatividad, que ellos puedan informar y representar, que haya comunicación y colaboración justamente en los proyectos. Nosotros siempre mencionamos proyectos porque creemos de que es muy importante trabajar desde el proyecto, ¿no es cierto? Donde el chico demuestra entusiasmo, donde el chico me refiero al estudiante, de alguna forma se involucra, participa, da a conocer tanto sus errores, discuten, y bueno, de esta forma nosotros creemos que estamos promoviendo a todas las capacidades que se mencionan, como la participación, el trabajo con otros, la comunicación, la resolución de problemas, y bueno, justamente el aprender a aprender. Bueno, en todos los proyectos que tratamos de trabajarlos de forma articulada, siempre pensamos en que haya un uso autónomo de las TIC refiriéndonos a las tecnologías de la información y la comunicación, esto del pensamiento crítico, que el estudiante pueda evaluar, si se quiere, si ha resuelto y de la mejor forma algún problema que se le ha planteado, la participación responsable, solidaria para con el otro. Bueno, nosotros lo vemos constantemente en los planteos o en las actividades que proponemos en los estudiantes. Bueno, eso no me quiero extender mucho porque sé que por ahí los tiempos no acompañan. Perfecto, muchísimas gracias, Cristian. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Cristian, Tatiana, creo que tienes unas preguntas adicionales, bien pueda. Sí, María Elena, Sí. el profesor Luis Gómez nos pregunta acerca de qué teóricos fundamentan la propuesta, y un poco también para complementarla, la profesora Gladys Castro va más relacionado como a qué tipo de sentimientos o emociones se han encontrado en los estudiantes frente a la lectura que se ha hecho de la realidad en este espacio del confinamiento, y cómo ayudarlos pues a transformarlos para que estos no sean negativos. Bueno, para mi rectora Gladys. Bueno, para mí es un placer que me esté acompañando. Muchas gracias. Bueno, hay varias cosas y es que, y voy a incluso con otra intervención que había en la parte inferior, y es, hay una situación que es clave y de pronto si los que hoy asisten, algunos asistieron hace 8 días, hace 15 días, uno de los ponentes hablaba de la confianza, los niveles de confianza que se deben elaborar con los estudiantes. Y definitivamente eso es fundamental. En la medida en que uno de maestro genere esos niveles de confianza, ellos van a poder socializar muchas de sus emociones y muchos de sus sentimientos. Este confinamiento, como ha sucedido con muchos lugares del mundo,
los maestros pues nos hemos lanzado a buscar muchas formas de contacto con ellos. Y el WhatsApp ha sido, creo que, la herramienta número uno de contacto y de encuentro. Entonces, eso me ha permitido, por ejemplo, llamada directa. ¿Cómo están? ¿Qué pasó? Mire que no entró al encuentro sincrónico, mire que en su estado colocó una carita de esto, cuénteme qué está pasando. Y esos sentimientos y esas emociones que ellos han tenido en esta situación de confinamiento, lógicamente han sido traumáticas pues para todos, porque no podemos desconocer, pero sí me ha permitido a mí acercarme a ellos a través del grupo que se tiene o de los grupos que se tienen con otro tipo de lecturas. Y esas lecturas han permitido que ellos vean que están bien de salud, pero que hay otras condiciones mucho más complejas donde han tenido que sortearlas de múltiples maneras. Entonces, yo les colocaba lecturas que tenía que ver con el despojo que se dio en una localidad de muchas familias, que de la noche a la mañana llegó la policía y produjo un desalojo terrible, entonces que leyéramos qué estaba pasando ahí. Otra con un grupo de indígenas aquí en Bogotá, que han sido desplazados de su zona de origen y que los han tenido en diferentes lugares y finalmente terminaron durmiendo en la calle. Entonces yo les decía, leamos qué hay detrás de eso, qué sensación tienen esas personas, qué está pasando con eso, o las medidas que el gobierno ha tomado, mientras que a todos nos tienen leyendo las cifras del COVID, están tomando aquí en Colombia una serie de medidas en los gobiernos, a través de las sesiones del Congreso. Entonces, ese tipo de lecturas, ellos han dicho, sí, es verdad, yo estoy muy triste porque estoy mal aquí confinado, pero es que hay otros escenarios, entonces los niveles de comparación que les digo, podemos vivirlo, podemos sopesarlo, pero mire lo que está pasando. Entonces, esa realidad que hay allá afuera, que afuera de sus casas, les ha permitido que se comprendan a sí mismos que su realidad también es dolosa, pero que no está en los mismos niveles que esas situaciones. Entonces, algunos de ellos sí han llegado a situaciones muy extremas, pero es que también, pues, de pronto, con los que trabajo, yo trabajo con noveno, décimo y 11, es decir, con estudiantes de 14, 15 y 16, bueno, 14, 15, 16, 17 años. Entonces, hay otras particularidades frente a cómo se acerca uno a ellos con respecto a los niños, a otros estudiantes. Y eso nos permite entonces conocer no solamente la experiencia que ellos tienen, sino que ellos comprendan que hay unos contextos con unas realidades mucho más crueles, mucho más, que digo yo, inhumanas. Entonces empezamos a revisar esos conceptos que hemos ido trabajando con ellos, qué está pasando con estas realidades y qué está pasando con estas condiciones. Y en esas reflexiones que se pueden hacer, pues ellos tienen que, bueno, y si usted estuviera a cargo de elaborar una política, en este caso que les estaba diciendo que participaran en los consejos de juventud de la localidad, bueno, ustedes que se diera una situación de despojo en la localidad, ¿ustedes qué harían? ¿Qué proponían? ¿Cuáles serían las principales ideas de la mesa de los jóvenes? No es nada fácil porque además esta situación de confinamiento ha generado muchísimas situaciones de violencia, donde yo las he identificado, que hago llegar mis reportes, y así textual: el niño tal tiene esto, el padrastro hace esto, la mamá ha tenido que esto, la niña tal vende tal para conseguir tal, la niña, todo lo tengo finamente detallado. Entonces, pero es porque los niveles de confianza han sido provechosos y han sido cercanos y han sido de contacto directo. Pues no sé si respondo a las preguntas que estaban formulando los asistentes. Muchísimas gracias, Sí, doctora señora, Marelena. muchas gracias. Gracias. Qué bonito es estos encuentros, permitirnos vernos de otra manera, de una manera más cálida, de una manera diferente, que el saber nos acerca. Hay una pregunta para los dos. Katia Núñez nos hace un pequeño escrito y en el cual dice así:
Me interesan mucho los procesos de colaboración en la producción de conocimientos. Si pudieran profundizar más en las condiciones que han mediado en la construcción de sus propios procesos y de colaboración, ¿cómo serían? Mientras la profesora María Elena toma agua, le cedemos la palabra a Cristian. Bien, bien. Bueno, muy lindas preguntas, sí. Yo hago hincapié puntualmente en lo que hablaba hace un rato acerca de los equipos directivos de las distintas instituciones, cómo ellos nos permiten y colaboran brindando estos espacios necesarios, estos espacios físicos, facilitan recursos. Nosotros creemos, por eso también mencioné la cuestión del docente frente al aula, entender que por ahí no lo sabemos todo, pero tenemos estrategias justamente para poder acompañar este proceso de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Nosotros, a través del Club de Ciencia, y por eso destaco cómo nos brindan los recursos las distintas instituciones, cuando queremos abordar algún proyecto específico, ¿cómo lo hacemos? Mediante especialistas. Por eso siempre menciono el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo entre nosotros los docentes, ¿no es cierto? Que de alguna forma nos brindan charlas. Tenemos muchos proyectos nosotros en base a la tecnología que hemos trabajado principalmente con el IPEM 320 Jorge Cafrune, donde, como decía recién, por ahí como profesor no lo sabemos todo. Estamos por abordar un proyecto específico que está referido a la robótica, digamos en este momento. Y nosotros lo que hacemos es comunicarnos, contactar distintos especialistas que ya forman parte, si se quiere, del equipo, donde por cualquier consulta, el equipo directivo justamente es el que nos proporciona ese espacio, ese momento para que venga tal especialista a comunicarnos cómo le podemos dar una mirada técnica, cómo podemos profundizar acerca de una cuestión electrónica o acerca de alguna cuestión de programación. ¿Me explico? Justamente nosotros creemos, por eso digo yo que en muchas instituciones también contamos con especialistas que conocen mucho del área, muchísimo, pero por ahí, si no pensamos en esto de trabajar colaborativamente en base a un proyecto, a mí prácticamente me sirve para implementar el contenido específicamente áulico. Y no estoy abordando ningún proyecto que quizá de forma articulada podamos tanto darlo a conocer, que los chicos se motiven, que los estudiantes se vean de alguna forma involucrados en los proyectos. Y acá hablamos también del sentido de tenencia. Nosotros tenemos estudiantes que después de terminado un proyecto van a exponerlo a diferentes ferias, distintos congresos, distintas muestras que se realizan, y bueno, ahí es justamente cuando el estudiante se ha involucrado tanto con la institución educativa, sale un poco de la realidad, a lo mejor social o económica que está atravesando. Entonces, justamente con este tipo de propuestas, nosotros vemos todas esas ventajas. Ahí se cortó, me parece. ¿Me Te escuchan? estamos escuchando bien, Cristian. Ah, perfecto. Bueno, tampoco quiero hacerlo tan extenso, insisto, un poco explicándolo, brindar el espacio, resumidamente, brindar el espacio físico de distintos directivos que siempre son los que toman las decisiones puntuales acerca de los tiempos, de los contenidos, de los proyectos. Bueno, nosotros vemos esa forma, esa estrategia para involucrar al estudiante, como lo dije anteriormente. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Cristian. Le cedemos la palabra a la doctora María Elena. Gracias.
Voy a retomar dos preguntas. Entonces, la primera que me hacían era cuáles son los teóricos en los cuales se soporta la teoría. Pues el principal teórico es Orlando Fresborda. eh, es a partir de todos sus audios y sus textos. Él tiene varios textos, uno de ellos caminando por Boyacá, el otro haciendo recorridos por la zona de la costa, donde él, y toda su propuesta de investigación, acción participativa, ¿no? Participación, que es donde él sustenta su teoría. Pero en la medida en que uno lo lee, empieza pues a encontrar unos elementos que son fundantes para poder comprender pues el concepto y las dimensiones del concepto que expuse. Y otros autores, pues hay uno para mí que es clave, que es Paulo Freire, con toda su propuesta pedagógica de contexto, la relación de los sujetos, la pedagogía de la indignación, la pedagogía del diálogo, de la liberación, que le permite a uno tener insumos y recursos para poder aterrizar, lo, darle cuerpo teórico a lo que uno hace en el aula. Hay dos teóricos que ellos pues son claves, incluso ambos viven todavía, que es Peter Malaren y Giros, perdón, no viven, uno nomás, Peter Malaren, que estuvimos o sea, estuve participando en una conferencia que él orientó hace 2 semanas y hacía unas conjeturas frente hacia la ruta que va a tomar ese concepto de pedagogía crítica en este estado de confinamiento, que me parece que es muy peligroso, porque el estado de confinamiento va a generar unas transformaciones en la forma de concebir el mundo, dicho por él, pero él de todas maneras tiene unas palabras que son claves en sus diferentes textos, que habla pues, del concepto de humanización, que no se puede desligar, y el concepto de autoconciencia frente a lo que está sucediendo, a leer los contextos y a leer la relación sujeto-contexto. Y en Colombia tenemos a un teórico clave para mí, es Renan Vega, es un docente que en este momento, bueno, ha sido objetivo militar en varios momentos, ha estado en procesos de asilo político, pero él tiene una serie de documentos donde cuestiona las posturas teóricas de las ciencias sociales frente a lo que se hace en el aula. Y él también hace unas reflexiones de lo que le falta en las ciencias sociales para trabajar en el aula. Entonces, él, por ejemplo, ha hecho unos escritos donde realmente tenemos como maestros que revisar qué papel juegan los textos y qué papel juegan los documentos que están desde la mirada del statu quo y desde la mirada de los lineamientos de estas editoriales que siguen unas directrices, y desde lo que plantea el Ministerio de Educación, que por cierto en algún momento se le ocurrió la brillante idea de que no existan las ciencias sociales sino solo las ciencias naturales. Entonces, Renan Vega aporta teóricamente a esos, a pensar, pero pues es que esto se ha hecho con bastante lectura en los últimos, yo diría que 4 años, con mucha lectura en los últimos 4 años, para poder identificar de cada autor o de estos 3 autores lo que realmente es valioso y aportan a concretar la teoría, el concepto sentipensante, no desde la investigación, acción, participación, como la plantea Orlando Fresborda, sino desde lo que yo puedo como docente hacer en el aula. Y eso me permite a mí responderle a mi estimada Katia, muy amable, desde Chiapas, tierra que me acogió el año pasado. Muchas gracias, Katia. Entonces, Katia nos dice que los procesos de colaboración en la producción de conocimientos, ¿cómo se puede gestar? Es clave. O sea, solamente en la medida en que yo puedo conversar con otros y puedo encontrar esas diferentes posturas
desde los encuentros pedagógicos y desde las redes de conocimiento, es donde realmente yo puedo empezar a perfilar un poco esos conocimientos que me van a permitir a mí darle piso teórico a lo que estoy haciendo en el aula. La tarea en el aula no es una tarea solamente desde la experiencia como tal, que es clave, sino es cómo reflexiono esa experiencia desde la teoría. Y cuando yo la reflexiono, pues ahí voy a generar va a haber producción de conocimiento. Esa producción de conocimiento es la que me va a permitir a mí poder compartirlo con mucho respeto, pero también desde la defensa con otras personas que están en condiciones similares y que están en esos procesos de construcción también y de conocimiento y de colaboración y de diálogo y nuevamente de lectura y luego concreción, discusión, diálogo en las redes, ¿no? Podría por ese lado sustentarla. No sé, otro compañero. Muchísimas gracias, profe María Elena y profe Cristian, por inspirarnos en este espacio, por seguirnos retando a transformar la escuela, a pensar nuestras comunidades, y qué bonito es que sigamos tejiendo en compañía. Pero antes de eso, yo quisiera hacerles una pregunta, y la pregunta es la siguiente, no solo para María Elena y para Cristian, sino para todos los asistentes. Usted, que es una persona adulta y por lo tanto sensata, madura, razonable, con una gran experiencia y que sabe de muchas cosas, ¿qué quiere ser cuando sea niño? Es una pregunta que nos deja Jairo Aníbal Niño, y con esa pregunta quiero dejarlos para el resto de la semana e invitarlos y motivarlos nuevamente a que estemos en la jornada de la tarde y dentro de 8 días. Para todos aquellos asistentes que nos han preguntado cómo ser parte de Chisua, queremos decirles que simplemente retomen una mochila, quieran colgársela y quieran tejer en colectivo con todos nosotros. Muchísimas gracias por este espacio. Alberto, adelante. Muchísimas gracias. Quiero invitarlos para el cierre. Se ha dejado en el chat la dirección electrónica de contacto, al igual que la dirección para registrar su asistencia a la actividad del día de hoy. Fue un verdadero placer haber acompañado a todos y haber tenido la posibilidad de compartir un saber tan especial de nuestros dos sabedores del día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Los esperamos en la tarde. Recuerden, con todo cariño, somos constructores de una gran red, de un nodo de saberes de toda América. Se despide de ustedes. Los mejores deseos para el día de hoy y para el fin de semana.